Imagina un dolor silencioso que crece con los años, un rechazo humillante y una esperanza que parece desvanecerse en el desierto. Esta es la historia de Joaquín y Ana, una pareja cuya fe inquebrantable les permitió dar a luz a un milagro, la antesala de un acontecimiento que cambiaría al mundo para siempre. Acompáñanos en este relato de la tradición cristiana que pocos conocen y descubre cómo la paciencia, la oración y un amor incondicional pueden abrir el camino a lo imposible. En una pequeña ciudad antigua, cuyas calles estrechas serpenteaban entre casas de piedra y olivos polvorientos, vivía una pareja marcada por la esperanza y la fe, Joaquín y Ana. Sus nombres, que pasarían a ser legendarios en la historia de la tradición cristiana, parecían destinados a entrelazarse con los misterios más hondos de la humanidad. Era una época de quietud aparente, bajo la ocupación romana de Judea. La vida transcurría en el vaivén de las estaciones y los rituales del templo, en la convicción de que el pueblo elegido había nacido para una promesa aún incumplida. Joaquín y Ana eran personas comunes, sin riquezas ni títulos, pero reverenciados entre quienes los conocían por su bondad, generosidad y profunda devoción a Dios. Y sin embargo, les faltaba algo que la sociedad consideraba esencial: un hijo. A medida que pasaban los años, esa ausencia se convertía en un dolor silencioso. Los días de fiesta en Jerusalén, cuando las familias llevaban sus ofrendas al templo, se hacían especialmente pesados para Ana. Las miradas, sutiles pero crueles, de las vecinas que ya eran madres, la atravesaban como agujas. Joaquín, al ver el sufrimiento de su esposa, oraba con fervor redoblado, suplicando a Dios la gracia de la paternidad. La fe de ambos era inquebrantable. Encontraban consuelo en las antiguas historias del pueblo hebreo, recordando cómo Sara había dado a luz a Isaac en su vejez y cómo Ana, la madre de Samuel, había sido visitada por la misericordia divina tras largos años de esterilidad. Era en estas historias, transmitidas de generación en generación, donde Joaquín y Ana hallaban fuerzas para continuar. Pero había un día en particular que cambió el cauce de sus vidas para siempre. Era la fiesta de los dones, una de las grandes celebraciones del año. Joaquín se dirigió al templo para ofrecer un sacrificio especial, como solía hacerlo, pidiendo, una vez más, el favor de la paternidad. Pero ese año algo diferente ocurrió. El sacerdote del templo, al ver a Joaquín, desvió la mirada y rechazó su ofrenda. Según la costumbre, se consideraba que quienes no tenían hijos podían estar bajo el castigo de Dios. El rechazo fue público y humillante. Avergonzado, Joaquín no regresó a su casa. En lugar de ello, se retiró al desierto, al pie de una montaña solitaria, donde los rezos podían elevarse más cerca del cielo. Durante 40 días y noches, ayunó y oró en soledad, pidiendo una señal, una respuesta, cualquier cosa menos el silencio. Ana, mientras tanto, permaneció en casa, en la ciudad, sin noticias de su esposo, y sometida al rumor de los vecinos. Pero, incluso en la desgracia, no dejó que la desesperación la conquistara. Una tarde, mientras Ana paseaba por el jardín, se detuvo bajo la sombra fresca de un laurel. Elevó una plegaria tan sincera y profunda que, según dicen, conmovió al mismo cielo. Entonces ocurrió algo extraordinario. Una presencia luminosa apareció delante de ella. Era un ángel, tan resplandeciente que las palabras se quedaban cortas para describirlo. Ana cayó sobre sus rodillas y escuchó una voz clara y serena. Ana, el Señor ha escuchado tu oración. Concebirás y darás a luz una niña, y su nombre será famoso por generaciones. Casi al mismo tiempo, el mismo ángel se apareció a Joaquín en el desierto. Trajo las mismas noticias. Le habló de esperanza y de la gracia próxima a inundar sus vidas. El corazón de Joaquín, encallecido por la espera y el dolor, se llenó de un júbilo inesperado. Sin demora emprendió el camino de regreso, cruzando colinas y ríos, hasta que divisó la silueta de su hogar. Ana, al escuchar la puerta abrirse y ver a Joaquín de nuevo, corrió a su encuentro. En ese instante supieron, sin necesidad de palabras,
que algo imposible y maravilloso estaba a punto de sucederles. Pasaron los meses. Ana, que ya no era joven, comenzó a notar los signos de la maternidad en su cuerpo. Mientras se iba redondeando su figura, también crecía en el hogar el rumor de la esperanza, como si la luz del amanecer entrara por primera vez tras un largo invierno. Las vecinas, ahora atentas, la visitaban con curiosidad y respeto. Nadie podía ignorar que lo que ocurría allí era motivo de asombro. Finalmente llegó el día señalado. Las primeras luces de la mañana se filtraban entre las cortinas cuando Ana sintió las primeras contracciones. No fue un parto fácil. La incertidumbre campeaba entre quienes la asistían, pues su edad avanzada traía consigo temores y dudas. Sin embargo, al cabo de unas horas marcadas por el esfuerzo y la oración, un llanto suave rompió el silencio. Había nacido una niña. Ana la sostuvo entre sus brazos, llorando de alegría y gratitud. Joaquín, a su lado, no podía apartar la mirada de aquel pequeño milagro envuelto en telas sencillas. La llamaron María, como el ángel había anunciado. Los días siguientes estuvieron colmados de una dicha serena. María crecía sana y fuerte, rodeada del cariño y la protección de sus padres. Ana, consciente del carácter especial de su hija, dedicó cada día a educarla en la fe y las leyes de su pueblo. Las historias y las canciones antiguas llenaban el aire de la casa, así como las oraciones y los gestos de gratitud por un destino tan singular. Era costumbre entre la gente piadosa de la época ofrecer a sus hijos al servicio del templo, como signo de entrega y reconocimiento a Dios. Joaquín y Ana, fieles a la promesa que habían hecho durante los días de tribulación, llevaron a la pequeña María a Jerusalén cuando cumplió los 3 años, una edad simbólica que marcaba el comienzo de la infancia consciente entre los hebreos. Allí, ante los sacerdotes, la presentaron para su vida de oración y servicio, confiando en que aquel lugar sagrado la protegería y guiaría su crecimiento. Los años pasaron y María demostró tener una sensibilidad especial, una inclinación a la contemplación y una entrega poco común a las escrituras y a la oración. Quienes la conocían se sorprendían por la madurez de su mirada y la serenidad de sus palabras. «Hay algo en esa niña», murmuraban los ancianos, como si la gracia se posara sobre ella. Durante su tiempo en el templo, María aprendió no solo de las escrituras, sino también de la compasión, la humildad y el servicio. Todo ello iría forjando poco a poco el carácter de quien estaba llamada a desempeñar un papel central en la historia de la salvación. Entretanto, Joaquín y Ana sintieron que su misión estaba cumplida. Habían recibido la respuesta a sus oraciones más profundas y, con corazón agradecido, contemplaban cómo la señal prometida por el ángel se desplegaba silenciosamente en la vida de su hija. No hay registros claros y detallados sobre el final de sus vidas. Las tradiciones populares hablan de una vejez en paz, rodeados de la estima de los suyos y con la certeza de haber colaborado en algo que superaba cualquier esperanza humana. La historia del nacimiento de María, la madre de Jesús, se fue transmitiendo de boca en boca, de padres a hijos, a lo largo de generaciones. Los evangelios canónicos no recogen estos detalles, pero los textos apócrifos y la tradición cristiana han conservado la crónica de la fe, la espera y el gozo de Joaquín y Ana, como señales de la intervención discreta y constante de Dios en la historia humana. Este nacimiento marcaría la antesala de un acontecimiento aún mayor: el nacimiento de Jesús. De María, la niña milagrosa del laurel y la oración, nacería quien cambiaría la historia del mundo. Así, en el humilde hogar de Joaquín y Ana, en la soledad de la oración y la confianza, comenzaba a gestarse una nueva esperanza, una que, siglos después, seguiría alentando la fe de millones. La historia de Joaquín y Ana nos enseña que, incluso en la más profunda soledad, la fe y la esperanza pueden dar fruto. Su relato no solo es el origen del nacimiento de la Virgen María, sino también un recordatorio de que la perseverancia puede convertir el dolor en un milagro. Si te conmovió esta historia de esperanza y resiliencia, dale like a este video
y suscríbete a nuestro canal. No te pierdas más relatos que, como este, nos inspiran a creer en lo imposible y a encontrar la luz en la oscuridad.